¿De qué hablamos cuando hablamos de inversiones de crecimiento? Las inversiones de crecimiento son aquellas que aumentan su valor con el tiempo debido a condiciones económicas, como la demanda o el desempeño de la empresa. El propósito de este tipo de inversión es que tu dinero crezca con el tiempo, y si uno es paciente y espera, recibirá el beneficio de este crecimiento. La inversión más asociada con crecimiento son las acciones de una compañía. ¿Pero qué es una acción? En términos simples, una acción es un pedazo de una compañía. La acción le da al inversionista el derecho de reclamar una porción de las ganancias y propiedades de una corporación. Esto quiere decir que tener una acción es como ser dueño de la empresa en cierta proporción. Hay distintos tipos de acciones en varias industrias y países. Se puede invertir en acciones de tecnología, fabricantes, industria automotriz, telecomunicaciones, etc. También hay acciones de empresas extranjeras que se negocian en la Bolsa de Valores de Estados Unidos que se llaman American Depository Receipts o ADR. Las acciones son inversiones sumamente populares ya que se asocian con empresas famosas como Disney, Coca-Cola, Microsoft, Apple, etc. A muchos inversionistas les gusta ser parte de empresas reconocidas y por eso las acciones forman parte de muchos portafolios. Además, históricamente, crecen más que otro tipo de inversiones, como bonos o real estate. Otro tipo de inversión de crecimiento es el fondo mutuo. Un fondo mutuo es un conjunto de varias acciones o bonos administrados por profesionales financieros. Básicamente, el fondo combina dinero de muchos inversionistas a cambio de una participación en el fondo. El administrador del fondo invierte ese dinero comprando acciones en diferentes compañías, bonos o una combinación de los dos, basado en el objetivo del fondo mutuo que, por ejemplo, puede ser en empresas de tecnología o de medicina. Después, tenemos las opciones. Una opción es un contrato entre un vendedor y un comprador que le da al comprador el derecho, pero no la obligación de comprar o vender una acción a cierto precio en cierta fecha. Las opciones son instrumentos financieros que derivan su valor de otro valor o instrumento, pero esto a veces a las opciones se las llaman productos derivados. Por ejemplo, el precio de la opción puede estar basado en el precio actual de una acción, materias primas u otro vehículo financiero. Otros activos de crecimiento son materias primas y metales preciosos. Aquí se incluyen metales como oro, plata y platino, y productos básicos como panceta de cerdo, naranjas, trigo, madera y más. El valor de estos activos fluctúa basado en la demanda, cantidad en existencia y también en la inflación. Aunque no es recomendable para un portafolio típico participar de este tipo de activo, sí existen fondos mutuos y otros vehículos de inversión donde se puede participar en este mercado de materias primas y metales preciosos, minimizando su riesgo. Las coleccionables pueden ser un tipo de inversión sumamente interesante. Esta categoría es muy amplia, ya que incluye activos como autos clásicos, obras de arte, relojes, joyería, monedas, cómics, libros de primera edición, tarjetas de béisbol o Pokémon, hasta zapatos. Es posible que tú ya tengas algún coleccionable sin saberlo. El valor de los coleccionables es difícil de determinar, ya que se basa en un artículo específico y también en la tendencia del público. Por ejemplo, en este momento en Estados Unidos se ve una gran demanda de autos clásicos y zapatos deportivos como los de Michael Jordan. Por último, dentro de las inversiones que aumentan en valor, encontramos las criptomonedas. De forma sencilla, las criptomonedas es data diseñada para actuar como un medio de intercambio. El registro de propiedad se mantiene en un libro mayor llamado Ledger, que existe en forma de base de datos computarizada, que utiliza criptografía para proteger los registros de las transacciones. Es decir, la criptomoneda es una moneda electrónica que tiene como su base una autoridad central como un gobierno. Entonces, ¿de dónde viene su valor? En este momento, aparte de oferta y demanda, es un poco difícil determinar. Como hemos visto en el último tiempo con Bitcoin, Ethereum, Litecoin y hasta Dogecoin, las criptomonedas han subido en valor increíblemente desde su inicio y eventualmente tendrán un papel mucho más importante en los portafolios de inversiones del que están jugando actualmente.